Buenos días, Alberto, ¿cómo estás? Qué bueno, vamos a dar un minutito y si no ya comenzamos porque, no sé por qué no se tardaron. Bien, andamos bien, afortunadamente aquí andamos, dando lata. Espero que los demás se vayan conectando ahorita. Bueno, pues voy a compartir la pantalla para empezar nuestra presentación. Es cortita, espero no utilizar los 40 minutos. Bueno, ya nos echamos algunos en lo que esperaba que entraran, pero bueno, vamos a ingresar. Y el día de hoy ya van a entrar. Vamos a ver el tema número 6, la ley del impuesto, eh, este, la ley del impuesto y sus reglamentos. Y vamos a concluir nuestro temario con este tema, la ley del IA.
Y bueno, tenemos que ponernos antecedentes. Decimos que el gravamen, que es el monto en el cual se grava o en el que se tasa cualquier impuesto, es una cifra o porcentaje coeficiente que indica la cuantía del impuesto que un contribuyente deberá abonar al Estado. En el caso, por ejemplo, del IVA, pues es el 16%. Y, por ejemplo, ya vemos el IEPS, que es, o sea, depende del tipo de producto que traigas, ahí se incrementa el gravamen. Entonces, el gravamen es una cifra, un porcentaje que se establece por parte del Estado para que ustedes o para que todos nosotros paguemos un impuesto. Por lo tanto, el gravamen sirve para cuantificar el monto que se debe pagar de impuestos, es decir, mide la parte que se destina a, pues evidentemente, a el Estado, y el Estado, bueno, tendrá la obligación de repartirlo en sus diferentes áreas, ¿no? A ver, un segundo. Y por lo tanto, el Poder Legislativo publicó en el Diario Oficial de la Federación, el 1988 y 89, que este impuesto será del 2% sobre sus activos, sobre los activos de las empresas, con las características de acreditable al impuesto sobre la renta, ¿no? Por lo tanto, nosotros tenemos que establecer que en el artículo número 1 decimos que las personas físicas que realicen actividades empresariales o las personas morales residentes en México que están obligadas al pago de impuesto al activo por el activo que tengan, cualquiera que sea su ubicación, los residentes en el extranjero que tengan un establecimiento permanente en el país están obligados al pago de impuestos al activo. ¿Sale? Cuando nosotros hablamos de los activos, nos referimos obviamente a aquellos elementos contables que la empresa, bueno, tiende a catalogar como activos. Pueden ser terrenos, pueden ser edificios, puede ser, perdón, maquinaria, puede ser equipo de cómputo, esos son activos, puede ser mercancías o el almacén, ¿no? Estos son los elementos que se consideran activos. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros cada año vamos a tener que pagar el impuesto a los activos que tienen las empresas. Esto debido a la facultad del Estado que tiene para que se adquieran dichas mercancías o para que se calculen, se graben dichas mercancías. Por lo tanto, el IA, el impuesto a los activos, está obligado al pago de impuestos de dichos establecimientos, las personas distintas a las señaladas en este párrafo que otorguen el uso o goce temporal de bienes. ¿Qué quiere decir esto? Que personas morales o personas físicas con actividad empresarial deben pagar el impuesto a los activos, ¿vale? No hay de otra, es así se tiene que hacer y así se ha hecho desde 1989. Es curioso porque se le castiga en ocasiones al empresario con el impuesto sobre la renta y también se les castiga con el impuesto a los activos. En en el artículo número 2, el contribuyente determinará el impuesto por ejercicio fiscal aplicado al valor del activo del ejercicio, que es la tasa del 1.8. ¿Vale? ¿Esto qué quiere decir? Bueno, del 2% yo voy a sacar el 1.8, ¿no? Para establecer el final del ejercicio. Recuerden que un ejercicio está integrado por 360 días y este ejercicio tiene que ver con los montos de utilidad y los montos de ganancia o pérdida que una empresa pueda tener. Y también tiene que ver con los activos financieros, donde dice que se sumarán los promedios mensuales. Se sumarán los promedios mensuales. No sé por qué se de los activos financieros correspondientes a los meses del ejercicio y el resultado se dividirá entre el mismo número de meses. Tratándose de acciones, el promedio se calculará considerando los costos comprobados de adquisición del mismo, actualizando en los términos del tercero del artículo de esta ley. Por lo tanto, podemos hacerlo cada mes o podemos hacerlo
cada año. Esto ya dependerá, bueno, de la complejidad de nuestros activos o del acuerdo a que lleguen la mesa directiva para hacer el pago de los respectivos impuestos a los activos. En el artículo 2 dice cuando une... Pregunta, Sí, una pregunta, ahorita de lo que nos está mencionando, nosotros como administradores tendríamos que checar esa situación, pero en el caso de los contribuyentes, a ellos sí se les descuenta cada que perciben el salario, ¿no? Dentro de sus deducciones está el impuesto sobre la renta ajá. y demás. Pero nosotros como empresarios tendríamos también que realizar ese pago, porque nosotros se lo retenemos al empleado, ¿no? Pero Sí. nosotros como empresarios, cada bimestre se tiene que pagar al SAT o es cada que el integrante lo percibe. Ok, bueno, estamos hablando de dos cosas diferentes. Para el caso del impuesto sobre la renta, tú tienes que hacer la deducción por periodo de pago. Esto es, hay personas en la empresa que cobran semanal, hay personas que cobran quincenal, hay personas que cobran catorcenal y bueno, hay algunas empresas que a los directivos les pagan mensualmente. Es válido, en cualquiera de las cuatro formas es válido. Entonces, cada que cobra, tú le tienes que hacer la retención del ISR. El ISR lo retienes a partir de unas tablas que se actualizan cada año. Y bueno, haces el descuento y luego procedes a hacer la sumatoria. Esa es la forma más simple y la forma que mejor resultados da, porque hay empresas que lo hacen bimestralmente, este, pero en ocasiones Hacienda dice que la práctica es incorrecta. Ya dependerá del órgano, porque en cada estado a veces es distinto, ¿no? Lo que en la Ciudad de México consideran que es una mala práctica, a lo mejor en Querétaro lo consideran una práctica normal y se deja pasar. Este, tú se los tienes que retener y lo tienes que pagar a Hacienda como parte del ISR. Y digo, lo tienes que pagar, pero realmente proviene del salario del trabajador. Entonces, bueno, simplemente tú lo trasladas, ¿no? Porque ese es el concepto correcto. Lo trasladas y se tiene que efectivamente hacerlo bimestralmente, hacer el pago de el ISR para que quede legalmente registrado, ¿no? Pero en la práctica contable, en lo que tú como administrativo debes hacer, es registrarlo cada periodo de cobro. Sí, exactamente. Ok, gracias, profe. ¿Sale? Entonces, y este impuesto es exclusivamente para los activos de las empresas, ¿no? O sea, incluso las acciones se consideran activos y a partir de ahí, bueno, se hace el impuesto, se aplica el impuesto pues, para sacarle más a los empresarios, ¿no? Y de alguna otra manera se puede hacer de manera mensual o si quieren, sí se puede hacer de manera anual. Por lo tanto, en el artículo 3 establecemos que el costo comprobado de adquisiciones de las acciones que forman parte de los activos financieros se actualizará desde el mes de la adquisición hasta el último mes de la primera mitad del ejercicio, por lo que se determinará el impuesto. ¿Vale? Si yo me integro a una empresa como accionista, entonces ahí yo tengo hasta 31 de junio para hacer el pago del 2% sobre mi activo, sobre mis acciones. ¿Vale? Puede ser que la empresa se encargue de hacerme este procedimiento o puede ser que yo lo tenga que hacer como parte de los estatutos de la acta constitutiva. Aquí ya pues dependerá de cada empresa cómo se organicen. Pero si yo lo compro, por ejemplo, hoy un paquete de acciones, tengo hasta junio 30 de este año o del año en curso para poder pagar o saldar el primer monto de la adquisición de mi acción o de mi paquete de acciones. ¿Vale? Esto con el fin de que pues yo también les pague el respectivo impuesto.
En el artículo cuarto se dice se consideran activos financieros, entre otros, los siguientes. Y ahí va la lista de elementos que se tienen que acreditar como activos. Las inversiones en títulos de crédito, a excepción de las acciones emitidas por personas morales residentes en México. Las acciones emitidas por sociedades de inversión de renta fija se consideran activos financieros. Cualquier inversión que ustedes hagan, ya sea en especie, ya sea en dinero para una empresa, se considera una inversión y por lo tanto dicha inversión se tiene que activar con el 2%. ¿No? Bueno, normalmente lo que hacen las empresas para pagar menos impuestos es que recuerden, y esto es parte de la materia de contabilidad, los edificios, los terrenos, las bodegas, los equipos se deprecian y entonces nosotros vamos a depreciándolo con la intención de que no, de que paguen la menor cantidad de impuestos por activos. Y entonces cualquier activo financiero que se integre a la empresa tendrá que ser acreedor a su respectivo 2% sobre impuestos. En el artículo 4 se dice que las cuentas y documentos por cobrar, esto es, los documentos por cobrar, no se consideran cuentas por cobrar las que sean a cargo de los socios o accionistas residentes en el extranjero, ya sean personas físicas o sociedades. No son cuentas por cobrar los pagos provisionales, los saldos a favor de contribuyentes, ni los estímulos fiscales por aplicar. ¿Qué quiere decir esto? Que en ocasiones muchos empresarios meten documentos por cobrar a corto, mediano o largo plazo como parte de los activos y estos no se consideran porque la contabilidad financiera o la Secretaría de Hacienda establece que no se pueden considerar como elementos de activos porque no están físicamente en la empresa, porque son documentos. Y aunque muchas empresas los quieren registrar para considerar los activos y que se cumpla la ley, pues la Secretaría de Hacienda en muchas ocasiones esto no lo permite. Y por eso dice en el segundo párrafo, dice, no son cuentas por cobrar los pagos provisionales. Esto es cuando compramos una mercancía vía importación, los saldos a favor de los contribuyentes, porque luego también los contribuyentes quieren meter sus saldos a favor por activos y que se les haga un menor cobro y eso tampoco funciona. O sea, a una deducción no le puedes hacer otra deducción porque está dentro de, pues es contradictorio, ni los estímulos fiscales por aplicar, porque muchas veces las empresas dicen, voy a meter mi estímulo fiscal como activo, impuesto al activo, y la Hacienda te dice, ¿qué crees, amigo? Que esto no funciona, esto no es así, porque lo que tú quieres es sacar ventaja de la ley, como, bueno, pues estamos muy acostumbrados todos los mexicanos. Los intereses devengados a favor no cobrados, los activos financieros denominados en moneda extranjera, se evaluarán al tipo de cambio del primer día de cada mes. Para este efecto, cuando sean aplicables al tipo controlado de cambios de este tipo, ¿no? Se estará al tipo de cambio que tengamos. Entonces, los intereses devengados por un documento no son activos, no son impuestos al activo, ¿sale? Porque todavía no se está cobrando. Cristina me presta 5 pesos con un interés del 10%. Entonces, yo no le puedo regresar 0.5% o ella no puede calcular 0.5% porque todavía no se los pago, ¿no? Hasta que se los pague, podrían considerarse impuestos a los activos. Por lo tanto, esa parte de los intereses devengados no forma parte de las condonaciones que se hace de este tipo de impuestos. Las conversiones o las adquisiciones en dólares no cuentan para este efecto tampoco, ¿no? Y tampoco las diferencias en los tipos de cambio, ¿no? Hoy tenemos una variación que es un poquito anómala para mí,
donde el peso le ha ido ganando terreno al dólar y por lo tanto, pues eso tampoco entra dentro del impuesto aplicable a los activos. ¿Vale? Para que luego la gente dice, es que sí entra, no, no entra, no entra, ¿no? Y simplemente Hacienda te lo va a regresar y te va a decir que esto no te lo puede hacer porque no está dentro de los parámetros establecidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, o más en específico, el SAT. Tratándose de activos fijos, casas, terrenos, edificios, bodegas, gastos y cargos diferidos, ¿no? Rentas y anticipos de rentas, calcula, a ver aquí, perdón, se calculará el promedio de cada bien actualizados en los términos del artículo en el artículo 3 de esta ley. Su saldo pendiente de deducir el impuesto sobre la renta al inicio del ejercicio o el monto original en la inversión en el caso de bienes adquiridos en el mismo o de aquellos no deducibles, para los efectos de dicho impuesto, aun cuando para efectos no se consideren activos fijos. ¿Vale? Aquí hay, por lo menos, hay una controversia porque hay empresas que dicen, es que mi bodega no es un activo fijo porque no está dentro de mis instalaciones, pero para la Secretaría de Hacienda sí lo es. Y entonces siempre va a haber una discrepancia, pues claro, porque yo no quiero pagar tantos impuestos y porque Hacienda quiere que le pague todos los impuestos. Es lo normal, así se considera y así ha sido siempre, ¿no? Entre los que quieren que les pagues y en los que tú no quieres pagar. En el artículo 6 no pagarán el impuesto al activo las siguientes personas: quien no sean contribuyentes del impuesto sobre la renta, ¿sale? Que está difícil, todo aquel que tiene una actividad empresarial tendría que pagarlo. Las personas físicas que realicen actividades empresariales al menudeo en puestos fijos y semifijos en vía pública. Obviamente la gente del tianguis, pues no va a pagar el impuesto al activo, no tiene activos. O como vendedores ambulantes, cuando las mismas hayan optado por pagar el impuesto sobre la renta de conformidad con el dispuesto en el dispuesto por el reglamento de ley del impuesto sobre la renta. Este es un proyecto que siempre se ha querido que la gente de los tianguis, que la gente de los mercados con puestos semifijos pague impuestos, pero la realidad es que nunca se ha concretado esa idea. Siempre se ha considerado, pero la Secretaría de Hacienda estima que es pues costoso que alguien o que el SAT contrate personas para poderles hacer sus registros de personas físicas y al mismo tiempo cobrarles el ISR porque los ingresos realmente son muy variados. Quienes otorgan el uso o goce temporal de bienes cuyos contratos de arrendamiento fueron prorrogados de forma indefinida por disposiciones legales, lo que se conocen como las rentas congeladas, únicamente por dichos bienes. Y aquí solamente ejecuta para aquellas casas que se consideraron, pues que ya su valor en términos de amortización había llegado a cero y se dedicaban a la renta de espacios. Y entonces ahí se conoce como las rentas congeladas, donde, bueno, pues se va a pagar el mismo monto hasta el final de los tiempos. Y ellos evidentemente tampoco van a pagar impuestos. En el artículo 6 vamos a tener que no pagarán el impuesto al activo las siguientes personas: las personas físicas residentes en México que no realicen actividades empresariales y otorguen el uso o goce temporal de bienes a las personas que se refiere a la fracción 1 de este artículo, únicamente por dichos bienes. Quienes utilicen bienes distintos solo o actividades deportivas cuando dichas utilizaciones sean sin fines de lucro o únicamente por sus socios o miembros, así como quienes se dediquen a la enseñanza y cuenten con la autorización y reconocimiento de validez oficial de estudios en los términos de la Ley Federal de Educación, únicamente por los bienes empleados en la actividad señalada por esta fracción. ¿Sale? Y repito, quien utilice bienes destinados solo a las actividades deportivas cuando dichas utilizaciones sean sin fines de lucro. Es difícil que en México haya un deportivo
como los conocemos, que sea de un particular, ¿no? Pero en caso que lo hubiere, bueno, pues entonces ahí el impuesto sobre el activo se cancela. Continuando con las generalidades, en el artículo número 11, decimos que las sociedades cooperativas de producción, así como las sociedades y asociaciones civiles que distribuyen anticipos o rendimientos de sus miembros en los términos de la fracción 11 del artículo 22 de la Ley del Impuesto sobre la Renta podrán considerar el impuesto que hubieran retenido por dichos conceptos. Esto es que las sociedades cooperativas no están sujetas al impuesto sobre activos. Es una regla. Órale, que me estoy durmiendo. Y luego pasamos a lo que son los pagos provisionales, donde el concepto nos dice que son los pagos mensuales que a cuenta del impuesto definitivo del ejercicio deberán efectuar quienes perciban ingresos por la realización de actividades profesionales. Al del gas. Las personas físicas con ingresos por actividades profesionales están obligadas a efectuar a más tardar el día 17 de cada uno de los meses del ejercicio un pago provisional a cuenta del impuesto sobre la renta anual, ¿no? Pero que tiene que ver con siempre y cuando le hagamos el servicio a una empresa para que ésta pueda capturar el impuesto provisional. La declaración anual es un documento oficial en la que las personas físicas o morales presentarán un reporte de todas las operaciones que realizaron durante el año ante los servicios de administración tributaria, como cualquier persona que es persona moral o que es persona física con actividad de asesoramiento o empresarial. Y eso sería todo por mi parte, muchachos. Hoy terminamos rápido porque es un tema pequeñito. Y bueno, pues hasta ahí sería. El día lunes les voy a entregar la guía para que la hagan y voy a empezar a decir quién anda a falto de algún trabajo o algo, porque debo confesar algo, no quería decirlo, pero sí tengo que confesarlo, que por ahí borrando correos seguramente borré a alguno de ustedes. Pero bueno, no era la intención borrarlo, simplemente se me fue un error de dedo y entonces a lo mejor algunos de ustedes los molestaré con que me hace falta una tarea, aunque a lo mejor ya me la hayan entregado. Pero espero no sea el caso de ustedes, a lo mejor solamente es de otra materia, pero si no, pues los estaré molestando para que me la envíen y ponernos de acuerdo en términos de su calificación. Recuerden que el próximo sábado es el examen y sí nos vamos a conectar, pero simplemente para resolver dudas. Si no tenemos dudas, hasta ahí le vamos a dejar. Y perdonen por mi sueño, pero es que el trabajo ha estado extremadamente intenso. Les pido una disculpa por mi sueño, porque el profesor no debe tener sueño, nunca. Y nada, pues los dejo que desayunen, coman rico y se diviertan. Y si no hay nada que agregar, mándenme su nombre, por favor, para la lista. Y nos vemos el próximo sábado. Sí, profesor, muchas gracias. Muchas gracias, descansen. Igualmente, gracias.